Antes de iniciar, pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe, que nos ayude, que a cada uno de nosotros para poder entender esta lección de lo que el Señor nos quiere hablar. Pues vamos a invitarles a que cierren sus ojos, vamos a orar, para que Dios nos dé la dirección. Padre, pues en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este momento, este tiempo, Señor. Lo ponemos delante de ti en tus manos para que tú nos guíes, Señor, tú nos hables a través de esta lección, Señor, de cómo tratar a la gente, del ejemplo que tú nos das, Señor, como maestro, como líder sacerdotal, Señor, que eres tu Padre. Gracias, Señor. Háblanos, destapa nuestros oídos espirituales para poder entender este mensaje, este tema, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos en todo momento. Toca nuestros corazones, Señor, en esta hora para que podamos entender, Señor, el propósito de esta lección, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Dice aquí en la lección 9 cómo tratar a la gente, parte 2. Poder entender a la gente es una de las habilidades que todo buen líder necesita desarrollar. Cada persona que es líder, llámese en la rama laboral, en el ministerio o como sacerdotes de nuestra casa, tenemos que aprender habilidades para poder hablar y tratar con la gente. Pero qué mayor ejemplo nos da esta lección que es Jesucristo. Vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento. Dice así, Jesús, nuestro máximo ejemplo de liderazgo es Jesús, nuestro Maestro y Señor. Aquí que él enfocó su trabajo más en el discipulado que en las masas. Ahí vamos, ahí estamos viendo una imagen de Jesús con sus discípulos. Pero, ¿cómo podemos ver esto? Porque Jesús entrenó a sus discípulos, los capacitó, los adiestró para que más adelante a la postre los discípulos predicaran el evangelio. Él se enfocó más, se centralizó más en el trabajo del discipulado que en las masas. No quiere decir, no significa que Jesús no predicó a las multitudes, que la palabra dice que sí predicó también a las multitudes. Sin embargo, aquí nos está hablando que él enfocó su trabajo en el discipulado, es decir, que él trató directamente con los discípulos. Dice que entendió y no confió en la popularidad temporal. Juan 2, 24, 25 dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, Jesús, él conoce el corazón del hombre. En este pasaje podemos aprender o nos puede enseñar el Señor que él estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre por las señales que había hecho. Sin embargo, él no quería popularidad. ¿Por qué? Porque ni testimonio del hombre, porque él conocía el corazón del hombre. Entonces vemos que no confió en la popularidad temporal. Él pudo tratar con la gente y entendió la importancia de lo que te estaba haciendo. Sabía cuándo se requería firmeza y cuándo se requería ternura. En este pasaje podemos aprender eh,
es un pasaje muy extenso, Juan 6 al 68, pero en el contexto de este pasaje habla que Jesús alimentó a más de 5,000 personas y más adelante nos dice que Jesús estableció, más bien predicó eh, una palabra que fue dura para aquellos que estaban siguiéndole. Y como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque cuando, mientras Jesús estaba hablando con ellos y les predicaba y hacía milagros, prodigios, él estaba escuchando, los discípulos estaban escuchando la palabra de Dios y toda la multitud de lo que él estaba haciendo, pero cuando viene una palabra fuerte, una palabra precisa, una palabra dura, como dice la escritura, entonces muchos ya no le siguieron. Jesús mismo les decía, ustedes me siguen porque se saciaron y comieron, pero no se saciaron por mi palabra. Entonces, Jesús conoce el corazón de las personas. Entonces, aquí en esta clase estamos hablando de cómo tratar a la gente, cómo Jesús trató a sus discípulos, cómo Jesús trató a las multitudes. Por eso dice, sabía cuándo se requería firmeza y cuándo se requería ternura. En el siguiente pasaje, en el Juan 21:15, y así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces, vemos el contraste de que así como Jesús requería firmeza para hablar a las multitudes, a los discípulos, también hablaba con ternura. Entonces, en este pasaje, el contexto fue cuando Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, ¿sí? No sé si recuerdan este pasaje cuando una vez que Jesús había ascendido al cielo, después se le apareció a los discípulos, dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Era cuando los discípulos estaban en el mar pescando y más no podían pescar porque eh, echaron la red hacia un lado y pues no llegaban los peces. Viene Jesús y se las aparece y le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón. Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Entonces Jesús le dice en el 12, venid conmed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle porque les dijo, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es decir, que Jesús por la ternura, por su amor, por su gracia, una vez que ya había pues, ascendido al cielo, vino y habló con sus discípulos. Vemos la manifestación del amor de Cristo, ¿va? Entonces aquí también Jesús entendió que se requería también una ternura y cómo también Dios le reveló a Pedro cuando le dijo, cuando ¿Qué? ha comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? O sea, en este caso le hablaba que se amaba más de lo que él hacía en su labor antes de haber sido llamado. Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Entonces vemos cómo, así como también Dios le habló con firmeza a sus discípulos y a aquellas multitudes, también habló con ternura.
Siguiente punto, entendía las amenazas contra la verdad y la pudo iluminar para que se viera. Mateo 23, en este pasaje, dice así, Mateo 23, en este pasaje dice que Jesús acusó a los escribas y fariseos. Él entendía las amenazas contra la verdad y la pudo iluminar para que se viera. Aquí es cuando Jesús le dice a la gente, habla con la gente y con sus discípulos, y le dijo, en la cátedra de Moisés, los escribas y fariseos están, escuchar y hacer todo lo que él les diga, mas no hacerlo en sus obras. Es decir, Jesús hablaba con sus discípulos y decía, hagan todo lo que ellos digan, conforme a la ley, mas no hagan sus obras. ¿Por qué? Porque sabemos que los escribas y fariseos eran hombres religiosos, eran hombres que les gustaba sentarse hacia adelante, hacia las mesas, que querían hacer entender cosas, este, quería hacerse saber de que ellos estaban haciendo cosas y no lo hacían. Por ejemplo, aquí dice que en este pasaje 3:30 nos menciona esa palabra que les comento. Entonces Jesús aquí enfatiza que sus escribas eran muy religiosos. Entonces, a lo que le estaba diciendo a sus discípulos era que no permitieran hacer lo que hacían los religiosos, sino lo que estaba conforme a la ley. Entonces, fue una forma de cómo tratar y hablar con ellos. En la siguiente diapositiva, que así, siguiente punto dice, Jesús motivaba con metas claras, Mateo 28:19. Aquí sabemos que Jesús manda un mensaje a sus discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Es decir, aquí Jesús habla con ellos, trata con ellos y les dice, vayan y hagan discípulos. Les está dando un mandato que está en imperativo, está ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces vemos cómo Jesús, como en un principio se los comenté, él se concentró no en las multitudes, no en las masas, sino en el discipulado de los apóstoles, en este caso de los discípulos, ¿verdad? Él se enfocó en su trabajo para entrenarlos, para capacitarlos. En la siguiente diapositiva, dice que para poder entender a la gente es una de las habilidades que todo buen líder necesita desarrollar. Ahora vamos a ver ejemplos del Nuevo Testamento. Dice aquí, Juan el Bautista entendía su lugar en Dios. Esto ayudó a que sus discípulos se convirtieran en discípulos de Cristo. Los líderes fracasan cuando preparan a su gente para ser incondicionales de ellos. Esto es un estorbo, ya cuando por necesidad y cambio se requiere que sirvan en otro ministerio, les cuesta mucho trabajo. Aquí en este pasaje, Juan el Bautista fue quien Dios designó para preparar el camino del ministerio terrenal de su Hijo Jesús. Sabemos que Juan, este, en este pasaje, Juan, perdón, 1:35 y 42 dice que tiene la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías, es decir, del mensajero, del enviado de Dios. Sabemos que Juan el Bautista era aquel que tenía que venir antes que Jesús, como el enviado. Entonces, vemos que Juan el Bautista tenía sus discípulos, pero aquí está diciendo
que los líderes fracasan cuando preparan a su gente para ser incondicional. Es decir, que un líder eh, no se prepara para tener nada más sus discípulos como incondicionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un estorbo, ya que cuando por necesidad o cambio se requiere que sirvan en otro ministerio, les puede costar mucho trabajo. Entonces, vemos que Juan el Bautista tenía sus discípulos, pero él solamente preparó el camino, como dice la Escritura. Viene Jesús, bautiza, y estos escuchan de que Jesús estaba bautizando también, así como Juan. Y los discípulos de Juan el Bautista no se quedan con el el Bautista, van y siguen al Mesías, en este caso a Jesús. Entonces esto nos enseña que no debemos, el líder no debe preparar al discípulo para que sea su incondicional, sino para que sigas siempre a Jesucristo. ¿Ah? Ahora dice, los apóstoles trataron con el racismo de una forma que trajo paz. En Hechos 6, sí, es este pasaje que había una disputa y una discusión en la distribución del apoyo para las viudas. No sé si alguien de aquí me quiera leer ese pasaje, Hechos 6, o alguien allá en Zoom, Hechos 6, del 6 al capítulo 6 versículo hasta el 7. Versículo, ¿qué versículo? ¿Seis? Capítulo 6 hasta el versículo 7. En aquellos días, como que crecieran el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces las 12 convocaron a la multitud de los 12 discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parminar y a Nicolás, prosel- prosélito y prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron antes de los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos y creía la palabra del Señor y número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, amén. Entonces vemos aquí que ellos trataron con el racismo de una forma que trajo paz. Ellos tuvieron pues una disputa, una discusión en la distribución del apoyo para las viudas entre o sea, es decir, hubo murmuración entre los griegos y los hebreos, entre ellos mismos. Sin embargo, los discípulos convocaron a una multitud, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjese lo que dice en la instrucción. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es decir, aquí aplica la lección cómo tratar a la gente. Ellos supieron cómo tratar, pues, digamos, esa disputa, esa discusión entre los mismos cristianos, ¿verdad? Unos que eran griegos y otros que eran, eh, hebreos. Ellos supieron cómo hablar y de tal manera pudieran resolver, digamos, el problema, ¿verdad? Entonces, vemos aquí este ejemplo de ellos. El siguiente dice, Bernabé fue un hombre generoso con su dinero y con la gente. Él pudo ver posibilidades en la gente que nadie más veía. Hechos 9:26 al 27.
Eh, Aquí dice que Bernabé los trajo a los apóstoles y les contó cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Si recuerdan, en el contexto a este pasaje, Saulo fue cuando tuvo su conversión y posteriormente empezó a predicar la palabra de Dios. Más adelante nos dice la escritura que muchos aún todavía no podían creer que Pablo, en este caso Saulo, ya convertido como Pablo, pues ya predicaba la palabra. Entonces todavía tenían, porque dicen que él asolaba pues a la iglesia, ¿verdad? Entonces viene Bernabé y les dice, detrás, lo trajo a los apóstoles y les dice, es decir, él pudo intervenir. Por eso dice la lección, cómo tratar a la gente, cómo les habló Bernabé, porque él intervino y les dijo a los discípulos, traje a los apóstoles y les conté cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces vimos la intervención de Bernabé aquí, que también es importante. Otro caso dice, Pedro explicó la revelación de Dios a los que dudaban de una forma que permitió que ellos entendieran. Hechos 11 dice, Dios los llevó a esta revelación por un proceso. Él les explicó, no se escondió detrás de su autoridad. Aquí vemos en Hechos 11 que en este pasaje, como también es extenso, pero aquí lo resumí, dice que muestra Pedro cómo los gentiles también podían recibir la palabra de Dios, ya que esa, ya que se pensaba que los judíos podían aceptar los preceptos del cristianismo. Es decir, aquí cuando Pedro tuvo una revelación, es decir, que Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Entonces vemos aquí que también los gentiles podían recibir la palabra de Dios, no nada más los judíos. Recuerden que nosotros somos injertados por la palabra de Dios. Entonces, muchas veces se cree que los judíos son los únicos que tienen digamos, el- ¿cómo decir la palabra? El privilegio, de que ellos solamente son los que reciben palabra y no. Los gentiles también reciben palabra. Somos injertados y Dios no hace excepción de personas. Entonces, Pedro tuvo esa revelación de Dios. Yo los voy a invitar para que en sus hogares, en sus casas, lean todo el capítulo de Hechos 11, ¿sí? El siguiente punto dice, Jacobo y Pedro en el concilio de Jerusalén permitieron que los desacuerdos fueran debatidos con franqueza y luego decidieron. Hechos 15. Hechos 15, aquí dice, si no lo tengo, Hechos 15. Precisamente este punto habla también de eso. Eh, eh, Hechos 15, déjeme ir sobre ese capítulo. Es también un pasaje largo, ¿va? Pero dice así. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo,
es necesario ser circuncidados y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces vemos eh, que, pues, como lo vimos en un principio, los escribas y fariseos, pues, eran muy religiosos y querían que se hiciera conforme a la ley, ¿verdad? Pero aquí dice que no es así, que muestra también cómo los gentiles también podían recibir la palabra de Dios. El siguiente punto dice, Pablo probablemente fue el líder más fructífero aparte de Jesús. Desarrolló un equipo, los entrenó, envió, estimuló, se interesó por ellos, en ellos, los animó y los amó. Predicó de una forma para llevar a las personas de donde estaban hasta la verdad en hechos. En este versículo, ya para concluir, Pablo muestra su, su respecto su respeto por las creencias religiosas de los atenienses. Él nota que ha construido muchos altares y templos a diferentes dioses y que incluso tienen uno dedicado al dios desconocido. Aquí es cuando Pablo va y les predica a los atenienses. ¿Sí? Él pudo ver que había mucha idolatría. Entonces, vuelvo a lo reitero lo mismo. Estamos hablando de cómo tratar a la gente, ¿va? Entonces Pablo supo cómo llegarles, supo cómo hablar a los atenienses, ¿sí? Dice aquí, Pablo aprovechó esta creencia para instruir, para introducir al Señor Jesucristo y presentar a Dios desconocido como el Dios verdadero. Ellos eran idólatras, ¿verdad? Ellos tenían su religiosidad, este, pero ¿qué nos enseña esto? Esto nos enseña como que como cristianos, que cuando se nos presenta una prueba o se nos presenta la oportunidad más bien de predicar el evangelio a alguien que está en idolatría, tenemos que ser pacientes, tenemos que respetar de alguna forma no que digamos que están bien lo que están haciendo, ¿no? Pero de alguna forma respetar lo que ellos de alguna forma creen, pero hacerles saber que tenemos un Dios verdadero. Así como Pablo tuvo paciencia y le habló a los atenienses de que estaban, estaban tirados a la idolatría. Él supo aprovechar la forma de cómo pudo hablar y presentarlo al Dios verdadero, porque los mismos atenienses dice que ellos tenían muchos altares y templos de diferentes dioses, incluso tenían uno dedicado al Dios desconocido. Lo tenían ahí, más no sabían quién era. ¿Qué pasó? Viene Pablo y les presenta el verdadero Dios, al Dios verdadero. Entonces, esto pues nos enseña que nosotros se nos puede presentar una oportunidad de predicar el evangelio a algún lugar donde te puedan mandar, donde haya mucha idolatría. Te pueden mandar a un lugar donde conoces a alguien que es idólatra y tú puedes de alguna forma presentarte ante él o ante las multitudes y de alguna forma respetar lo que ellos hacen, mas no consentir lo que hacen. Entonces, vemos cómo podemos hablar a la gente, cómo podemos tratar a la gente. Quiero poner un ejemplo, no sé si alguna vez lo hayan escuchado. Esto es verídico. Hace muchos años, en un pueblo en Guatemala, creo que se llama Amolonga, no recuerdo, algo así. Era un pueblo que estaba tirado a la idolatría. Eran idólatras como más no poder. Entonces, había idolatraban a una persona que no recuerdo ni el nombre, pero ahí se ven en las imágenes que lo tenían como en un altar de adoración. Le ponían botellas, le ponían dinero, lo idolatraban, y eso ocasionó que ese pueblito ahí de Guatemala que les menciono, eh, pues había mucho desorden, estaba
Había un espíritu que estaba operando ahí, para que me entiendan. Pero ¿qué pasó? Como Dios conoce todas las cosas, así como Dios envió a Pablo a Atenas para predicar el evangelio, Dios mandó también a un líder, a un pastor, porque sabía que había idolatría ahí. ¿Y qué pasó? Empezó a predicar la palabra, empezaron a conocer la verdad, al Dios verdadero, empezaron a desechar todo aquello que era idolatría, y tal fue la palabra de Dios que impactó en ese lugar, que posteriormente quitaron todas las cantinas, fruto de la tierra se fructificó. Si cuando sembraban alguna una fruta, algún fruto, pues salía pues, de manera normal, se sorprendían al ver que los frutos que estaban saliendo de la tierra estaban duplicados o triplicados, eran muy grandes. Entonces ahí podemos ver la mano de Dios. Entonces sabemos que cuando viene, está la mano de Dios en el lugar que Él escoge, y cuando tumba la idolatría y manda al líder, o manda a instrumento más bien, a predicar la palabra, porque sabe que ahí está operando un espíritu de idolatría, viene y restablece el lugar. Entonces habla que nosotros como cristianos podemos tratar de hablar a la gente de una manera que puedan entender al Dios verdadero, ¿sí? ¿Cómo poder tratar a la gente de esa forma? A través de la enseñanza y el poder del Evangelio. Entonces, con esto cierro este tema, y pues vamos a pedir al Espíritu Santo que a través de esta oración que nos ayude y nos enseñe cómo podemos tratar a la gente, cómo lo que tenemos que hacer cuando se nos presenta una prueba, una oportunidad, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, y gracias por la lección, lo que tú nos has hablado, Señor, el día de hoy. Gracias porque tú nos has revelado a través de esta enseñanza el propósito que tú tienes, Señor, para con nosotros, que cómo podemos aplicar, Señor, esta lección, esta enseñanza, cómo podemos tratar a la gente, Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, que tú lo mandaste a Atenas con los atenienses para hablarles del Dios verdadero. Ellos estaban tirados a la idolatría, que tenían altares, imágenes, y tenían incluso una imagen del Dios no desconocido, al Dios conocido, pero no sabían quién era. Tú mandas al apóstol Pablo y les predica la palabra. Y muchos de ellos, como dice la escritura, se convirtieron. ¿Por qué? Porque supo cómo hablarles a la gente. Gracias, Señor. Gracias en esta hora porque hemos aprendido, Señor, los ejemplos que tú nos das a través de esta lección, Señor. En el nombre de Jesús, toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Gracias te damos. Ok, chicos, resumen de las 21 leyes de liderazgo. Todos ahí. Hoy continuamos con la lección 17 y 18. ¿Sí se ve? Ahí está. La ley de las prioridades. Vámonos rápido. La 17. Vamos a ver, según el resumen en el libro. Aquí está, aquí está. Observaciones sobre esta ley. Quiero aumentarle porque siento que está muy pequeña. Bueno, observaciones sobre esta ley, la ley de las prioridades, cómo permaneció Pedro concentrado en sus puntos fuertes y sus prioridades. La ley de las prioridades, esta es la ley que nos va a fortalecer,
a afianzar, a estar firmes en el camino que seguimos de liderazgo, en dirigir, conducir un equipo. Necesitamos tener bien firmes las prioridades, no andar titubeando, que el número 6 no sea el 1, que el 1 no sea el 9. Siempre priorizar nuestros pendientes, nuestras situaciones, las cuestiones que vamos a planear. Hay que poner un orden, por favor. Aquí Pedro, hablamos de la historia de Pedro. Dice lo que dice acá espero que esté leyendo el libro de las virtudes irrefutables de liderazgo. Dice, los líderes entienden que las actividades principalmente traen otras actividades de apoyo. Los líderes, los encargados del ministerio, principalmente todas las actividades que hacemos nos va a traer otra actividad, pero una actividad nos puede apoyar en otra. O lo que podemos hacer para priorizar es delegar. Si estamos haciendo varias actividades dentro de un mismo ministerio, el ministerio de enseñanza, doulos como enseñanza, como ministerio, tenemos que programar un webinar, tenemos que programar las clases, tenemos que coordinar cuestiones aquí, tiendita, papelería, cocina, aquí mismo hay que delegar. El mismo prioridad, ¿qué es prioridad? Que todo esté bien para el webinar, porque es el que se va a transmitir a varios países, a varios alumnos conectados y presenciales. Primer lugar, que todo esté bien, conexiones con el que va la vez pasada, que la pastora próximamente le vamos a mandar el video que nos dio el primer webinar, que todo esté bien, conexiones, que ya haya llegado a la iglesia y todo bien, y después ya en segundo lugar, los maestros, todo bien, los maestros auxiliares, tercer lugar, todo bien en la cafetería, lo que les damos aquí a los alumnos, galleta, tiendita, todo eso, o sea, vamos, prioridades e importancia. Los líderes tienen actividades, entienden que las actividades principales traen otras actividades de apoyo. Hay que delegar sin dejar de supervisar. Conforme a la iglesia primitiva crecía, aumentaba también sus problemas, comenzaron a escuchar rumores de quejas. Las quejas tenían que ver con la forma en que estaban realizando el ministerio. Tenemos que enfocarnos en nuestras prioridades, que no te desenfoquen otras situaciones. Tú tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo, porque le estás sirviendo a Dios y estás sirviendo a su pueblo. Enfocado en lo que ya está en el programa. Dios toma el control, su Espíritu Santo, tenemos al director, está el coordinador y hay maestros. Enfocarnos en lo que planeamos. Va a haber situaciones inesperadas. Para eso, cualquier situación, miren, una situación inesperada que puede pasar aquí en la escuela, que ya pasó hace años. Entró una persona con aliento alcohólico de ahí de la calle, entró, vio la puerta entreabierta, entró. A raíz de ahí ya tengo yo algunos maestros que ya saben que tienen que estar ahí, cualquier cosa, se le atiende, se le da agua, que no quieren agua, ya saben, ¿verdad? Quieren otra cosa. Se atiende, se le da asiento y si no quiere, pues se le invita a platicar y si no quiere, bueno, entonces ahí está la puerta, va. Si no haces en tus 5 sentidos, no vas a poner atención. Aparte, están las clases, no vamos a interrumpir las clases ni que se haga un show ni nada, siempre marcación personal, un varón, una persona que ande, en este caso, ¿va? Hay situaciones que tienes que estar preparado. Dice aquí, Pedro comprendía cuáles eran las prioridades, la oración y la palabra de Dios es importante y que y que las mesas debían convertirse en la prioridad de un grupo de diáconos. Pedro se partía ahí entre atender a los judíos, a los gentiles y a estar con uno, estar con otro. Prioridades, ¿qué era lo importante? Orar y la palabra de Dios. De hecho, a Pedro lo exhortan en algunas situaciones del apóstol Pablo por andar aquí y andar allá. ¿Sí? Dice, Pedro escogió sus propias prioridades y las de los diáconos basado en los dones de la persona. Él, me voy con los gentiles, me atraigo a apoyarlos y descuido a los judíos. Podía apoyar a todos, no separar, sino juntar. Dice, vemos aquí, viviendo la ley, el principio de los 80-20, un principio 80-20. Dice, Pedro pareció entender que servir a las mesas no sería el uso más sabio de su tiempo. Como líderes, nosotros también debemos entender las prioridades de la manera en la que hizo Pedro.
El principio 80 y 20 nos enseña que con las prioridades correctas, el 20%, anótenlo en su cuadernillo, el 20% de nuestro esfuerzo obtendrá el 80% de los resultados que deseamos. Tenemos un 100. En una actividad yo tengo que meterle todas las ganas, todo el empeño de un 20%, pero bien, no a medias. Que tu 20 sea 20, no sea un 10, un 15, un 5, porque ese 20% de esfuerzo, de tenacidad, de enjundia, de pasión, de entusiasmo, que le metas a alguna actividad, eso te va a arrojar frutos, resultados del 80%, 20 más 80 de resultados dan tu 100. Un líder tiene que comprender eso, porque porque tienes otras actividades, tienes familia, aportas si viene en otra área, tu trabajo, entonces con el 20% que enfoques, que trabajes con entusiasmo, con pasión, con dedicación, pero bien al 100% ese 20% y no a medias, entonces te va a dar un resultado del 80%, ¿ok? Bueno, vamos aquí, dice autoevaluación, dice entendemos exactamente cuáles son mis prioridades más importantes en que me baso para decidir esto. Necesitamos entender cuál es mi prioridad, cuál es mi punto más importante, cuál, que el 3 no sea el 1, que el 1 no sea el 5. Cada quien tiene que clarificar y planear bien qué es lo más prioritario. Yo les di un ejemplo aquí en Doulos teníamos el webinar. Para mí ese sábado, mi prioridad, mi esposa y mío como coordinadores, era el webinar, que estuvieran bien las conexiones, hablando con los chicos que conectan, que es de la pastora que venía ya, que haya llegado, le hablé todo bien, la invitación, mandar la invitación, todo que estuviera bien para no quedar mal con usted ni los conectados. Mi segunda prioridad, pues que no haya ni faltado ningún maestro, por si no, para ya cubrir. Además, ustedes saben que tienen que avisar si no van a venir, para ya planearme, programarme y cubrir, que el auxiliar entre a cubrir al maestro. Y la tercera prioridad, bueno, lo demás, cafetería, tiendita, papelería, todo eso. ¿Ven? Si yo me hubiera enfocado primero en la papelería, en la tiendita, pues estoy mal, porque primero era el webinar, era un solo día, único. Les adelanto, va a haber parte 2 próximamente, en septiembre. Habitando en el altar, segunda parte, porque como dijo la pastora, nos quedamos a medias, ¿no, Maggie? No sé si estuvo acá Lucía, Estelita, estuvieron ahí, sí faltó. Entonces, próximamente ya me acaba de autorizar hoy, pero hasta el otro trimestre, ¿sí? Y próximamente va a haber otro webinar, tentativamente el sábado, apunten la fecha, yo les confirmo, el sábado 20 de julio, el cumplen años, uso y abuso de los dones. Es el tema. Tentativamente es el tema, uso y abuso de los dones o del don, ¿sí? Próximamente, segundo webinar, sábado 20 para que pidan permiso. Bueno, continuamos. Anótenlo por ahí, los presenciales conectados, ¿ok? Y nos pasamos acá, chicos, acá dice las observaciones sobre esta ley. ¿Cómo permaneció Pedro concentrado en sus puntos fuertes y prioridades? Vamos a ver. Punto número 1, Pedro, él reconoció la existencia de una fuerte atención de reconocer las necesidades. Lo vemos ahí en el verso 1 que vimos de Hechos 6, 1, 7. Ahí en la Biblia dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración, ya saben, de Pedrito que estaba aquí, que estaba allá. Pero hay que reconocer si estamos actuando mal, correcta o incorrectamente. Punto número 2, él renunció a los discípulos para discutir qué pasos debía tomarse. Y vemos ahí en el verso 2, entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No querían andar sirviendo, limpiando mesas, estar ahí con la gente, querían nomás estar al frente. Como que el espíritu figurear, andaba en ellos. No hay que figurear nada más, también hay que limpiar mesas. Los maestros ya saben, terminan las clases, levantar mantel, limpiar mesas y acomodar mesas. Les agradecemos a ustedes que tengan tiempo, que nos ayuden en el que pueda, pero es algo que yo les pido como a los maestros, también yo lo hago, ¿ah? No nos pasa nada, es el espíritu servicial. Punto número 4, dice, Pedro quitó las manos del proyecto y los dio a cumplir la tarea.
como líderes tenemos que también poner el ejemplo. Si digo que vamos a limpiar las mesas o hacer esto y yo nomás los dejo solos, los mando solos y yo me hago tío Lolo por acá, ay ustedes no, tenemos que estar ahí también, ¿va? Prioridades, ¿ok? Bueno, chicos, si paso a la siguiente ley, esto es rápido, ustedes lo tienen más en su cuadernillo, lo tienen ahí en su libro digital, las 21 leyes irrefutables. Ok, la siguiente, el líder, la ley de, ay, esta está interesante, te la vas a perder, Nachito. La ley del sacrificio. Moisés, un líder debe ceder para su Moisés fue un ejemplo de esta ley de liderazgo. Él comenzó su vida como el príncipe de Egipto. Él tenía todo lo que un joven, pueden tomarle foto a la captura para su trabajo, su tarea especial. Él tenía todo lo que un joven podía desear. Él se identificaba con su pueblo que sufría en manos de los egipcios. Un día mató a un un egipcio agresor de sus hermanos hebreos y tuvo que huir. Fíjense, Moisés fue durante su tiempo en el desierto que él aprendió a leer un líder, aprendió a la ley, él aprendió la ley, fue un líder, debe renunciar a escalar. A veces los obstáculos nos van a llevar al segundo nivel. A veces los obstáculos, las cuestiones que nos taponean, que nos paran, te van a hacer crecer para avanzar. Dice Romanos, todas las cosas, los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice todas las cosas, no dice las buenas cosas, no dice algunas cosas, dice todas, buenas, no tan buenas, más o menos buenas, de todas. ¿Sí me explico? Nos ayudan para bien, todo lo que nos pase, ¿ok? Dice aquí cosas que Moisés tuvo que ceder. A veces para avanzar o para crecer hay que ceder. Punto número 1, tienes que ceder en el orgullo. Fuera orgullo, lárgate orgullo. Punto número 2, el dinero. Aguas, a veces nos entra la avaricia, la codicia. Aguas, Dios tenga el control de nuestra vida. Ceder el control a Dios. Punto número 4, queremos el figurear, la popularidad, la fama. Aguas, tienes que eso dárselo a Jesús, a Dios. 5, la comodidad. Cualquiera que no se esfuerce, que no se sacrifica, le gusta la comodidad, no va a avanzar. Y 6, dice ambiente conocido. Hay que trabajar y desarrollar un ambiente bueno, sano y agradable con todos, con los demás. 7, agua, cede la impaciencia, quita la impaciencia de tu vida, la posición. Y 9, autosuficiencia. 10 y 11, tiempo, identidad. ¿Sí? Aguas, a veces hay identidad, es títulos. Yo soy esto, yo soy aquello, yo lo otro. No, aquí no hay títulos. Aquí tú eres un siervo. Aquí eres un servidor. Aquí tú estás al servicio de Dios, de papá Dios. Punto, nada más. ¿Ok? Y le rindes cuentas, obvio, yo al director, usted está a Dios, a sus líderes encargados. ¿Ok? Y terminamos observancias de esta ley. Vemos que Moisés, ¿cómo permaneció? Pasé la 17, ok. ¿Cómo permaneció Moisés a renunciar a todo? ¿Cómo permitió Moisés? Moisés estaba a solas con Dios. Eso te va a ayudar a ceder, estar a solas con Dios, tener tu cuarto de oración, tener tu cuarto de guerra. ¿Tienes su cuarto de guerra? Sala, baño, mueble, esquinita, rincón. Yo tengo un rincón, sí, en la sala lo están mis hijos y un rinconcito ahí. Sí, por favor, ahí donde si la almohada hablara, tu aposento. 2, Moisés, él fue honesto y abierto con Dios. Tienes que platicarle a Dios, me pasa eso, me pasa aquello. Por favor, Señor, tú toma el control de las situaciones que me está pasando. El punto número 3, Moisés tenía hambre de Dios porque desconocía el Dios de sus papás. Él conocía el Dios de los egipcios. A lo mejor tú conoces el Dios de tus papás, el Dios de la iglesia tradicional, pero no el Dios. Pero pase lo que pase, veas lo que veas, oiga lo que oigas, tu Dios es único, tu Dios es el Dios de dioses y ya tienes que rendirle cuentas. A Él acercarte, a Él buscar. ¿Ok? Y el punto número 4, terminamos, dice, Moisés fue quebrantado por Dios. Chicos, termino con esto. A veces no nos va a gustar el quebranto. Alumna Estelita, Lucy, Maggie, Joel, los conectados. La semana pasada la familia de
de Reina pasó por un tiempo de quebranto, una situación triste. Falleció un familiar allí en Guatemala, nos comentó la alumna Reina. Hay situaciones que vamos a pasar, la pérdida, la falta de un familiar, cuestiones económicas, falta, pérdida de trabajo, cuestiones legales, toda situación que vamos a pasar, que vamos a afrontar en todo tiempo y en todo momento, tenemos que estar conscientes que Dios tiene el control. Si tú no ves a Dios en esa situación, claro que está ahí, pero te está puliendo, te está preparando para ser mejor persona de ti. Te va a doler, sí, te va a molestar, sí, te va a incomodar, sí, no te va a gustar, no te va a gustar. A nadie nos gustan las cosas difíciles, las cosas complicadas. Si fueran fáciles, todos y todas las harían, ¿sí o no? Entonces, adelante, adelante, adelante con Dios, adelante. Sí, el quebranto es un tiempo donde Dios te prepara para lo que viene, para las situaciones que vienen de parte de Dios. ¿Ok? Dios me los bendiga. Bendiciones, chicos. Terminamos. El maestro Adrián va a orar y termina maestro Adrián. Bendiciones, un abrazo. Orar, hermanos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por estas lecciones, Señor, que hemos aprendido el día de hoy, las leyes, Señor, que tú has hablado, las leyes